600. 600 devices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices. But the rest of the names are absolute rubbish. I'm invisible. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? Because I'm a G-H-O-S-T. Because I'm a G-H-O-S-T. Hoy necesito que te quedes hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. No es una película, aunque sí se hizo una película sobre ello. Y no es una leyenda urbana. Esto le pasó a una familia real. La policía, los vecinos, periodistas e incluso investigadores paranormales fueron testigos. Y aunque suena como cualquier relato que suelo compartirles, aquí no hay ficción. Todo está documentado. Hoy les voy a narrar el caso que cambió para siempre la forma en que entendemos lo paranormal. Terroríficos, esta vez el miedo es 100% real. Voy a hablar del caso Enfield, pero a mi estilo. Narrando como si estuvieras ahí, como si yo te lo contara. Te pido de favor que escuches hasta el final y que me dejes en tus comentarios qué te parece esto. Mi nombre es Efraín Sosa y esto es Hablemos de Terror. Y te lo cuento como lo recuerdo. Aunque a veces todavía dudo si no fue un sueño. Yo era apenas una niña cuando empezaron los ruidos en la casa de Green Street, en Enfield, al norte de Londres. Tenía 11 años y compartía la recámara con mi hermana Margaret. Éramos 4 hermanos en total viviendo con mi madre Peggy, que hacía lo que podía para sacarnos adelante después de la separación de mi padre. La casa era sencilla, 2 pisos, paredes húmedas, sala pequeña, patio trasero donde apenas cabían sillas oxidadas. La verdad es que no tenía nada de especial salvo que desde la primera semana se sentía pesada, como si el aire cargara con algo más que polvo y frío. Yo no sabía cómo decirlo entonces, pero a veces parecía que los rincones te observaban. Todo comenzó una noche de agosto de 1977. Margaret y yo estábamos acostadas cuando escuchamos los primeros golpes. Eran secos, fuertes, como alguien dando con los nudillos contra la pared. Pensamos que eran los vecinos, pero los golpes respondían a lo que decíamos. Si yo decía ya basta, sonaban 2 más. Si Margaret pedía silencio, el ruido se hacía más fuerte. Era como si alguien jugara con nosotras. Llamamos a mamá, que entró cansada con su bata vieja, revisó debajo de la cama, en el armario, en el pasillo. La cañería, nos dijo. No estén inventando cosas. Pero cuando se iba a salir, un nuevo golpe la hizo detenerse en seco. Vino del interior del armario. Tan fuerte que las puertas se sacudieron. Nosotras gritamos y mi mamá cerró el armario de golpe. Esa noche dormimos todos en la sala apretados, como si estar juntos nos protegiera de lo que fuera que estaba pasando. Al día siguiente mamá intentó convencerse de que tal vez todo era un malentendido. Pero los ruidos siguieron.
Ya no solo eran golpes, eran arrastres, como muebles pesados moviéndose por sí solos. Me acuerdo que una noche, mientras intentábamos dormir, la cómoda de nuestra recámara se desplazó varios centímetros hacia la puerta. Lo vimos las tres, Margaret, mamá y yo. No había explicación. Mi madre, como queriendo recuperar el control, trató de empujarla de vuelta a su lugar, pero apenas la tocó, la cómoda se movió otra vez, esta vez con más fuerza, como si alguien invisible la empujara en sentido contrario. El pánico en la cara de mi madre fue lo que me marcó. Esa mujer que nunca mostraba miedo, que siempre se hacía fuerte frente a todo. Esa noche estaba pálida, con los ojos muy abiertos. No lo toquen más, dijo. Cerró la puerta del cuarto y nos llevó a dormir abajo. Los ruidos se hicieron costumbre. A veces eran tan fuertes que los vecinos podían escucharlos desde la calle. Algunas noches los golpes parecían venir del suelo, otras veces del techo, como si alguien nos siguiera de habitación en habitación. Mi hermano menor lloraba sin parar, mi madre ya no sabía qué inventar para tranquilizarnos. Yo trataba de convencerme de que era mi imaginación, pero un detalle me hizo perder esa fe. Empecé a sentir cómo la cama se hundía a mi lado, como si alguien invisible se sentara junto a mí. El colchón cedía, yo me encogía y escuchaba mi propio corazón martillando en los oídos. No había nadie, pero la presión en esa cama era real, tan real como las lágrimas que me corrían en silencio cada que me tapaba con las cobijas hasta la cabeza. Una noche, desesperada, mi madre llamó a la policía. No porque creyera en fantasmas, sino porque pensó que alguien se había metido en la casa. Llegaron 2 oficiales, revisaron cada cuarto, el patio, las ventanas. Todo parecía normal hasta que de pronto, frente a ellos, una silla se deslizó varios metros por la cocina sin que nadie la tocara. La oficial, incrédula, trató de repetir el movimiento con su pie, pensando que el piso estaba desnivelado. Pero la silla no se movió. En su reporte oficial escribió que había presenciado un mueble desplazarse por sí solo. Y ese documento todavía existe. Esa fue la primera vez que comprendimos que no éramos nosotros solamente contra la casa. Otros lo estaban viendo también, otros estaban empezando a ser testigos de lo mismo que nos atormentaba. Y de algún modo eso era aún peor, porque no podíamos pensar que estábamos locos o que eran inventos de niños. Había pasado de verdad. Lo que vino después no fue un descanso, sino el inicio de algo más grande. Porque los golpes eran solo la primera forma en que esa presencia se hacía notar. Y pronto descubriríamos que podía hacer mucho más que mover muebles. Yo pensé que con el reporte de la policía quizás las cosas iban a calmarse. Que tal vez tener testigos, eso que nos molestaba, pues se iba a detener. Me equivoqué. Lo que vino después fue todavía incluso más humillante. Tener a extraños dentro de la casa, mirando cómo vivíamos como si nuestra miseria fuera un espectáculo. Después de aquella noche en que la silla se movió sola frente a los oficiales, los vecinos empezaron a hablar. Algunos venían a ofrecer ayuda, pero la mayoría se asomaba con curiosidad, esperando ver el fantasma de los Hodgson. Mamá no podía controlar las visitas. Al final terminamos recibiendo a periodistas y a curiosos como si fuéramos parte de una feria. La casa no nos pertenecía más, se había convertido ya como en un escenario.
Yo, Janet, odiaba eso. No me gustaba que me miraran como si fuera un bicho raro. Pero tampoco podía negar lo que pasaba. Había noches en que los golpes eran tan fuertes que los vasos vibraban en la mesa. Otras veces los juguetes se movían solos por el suelo. Una vez frente a una vecina, mi hermano menor gritó porque vio cómo la puerta del armario se abría de golpe y se cerraba así con estruendo. La vecina salió corriendo y jamás volvió a entrar a nuestra casa. El caso ya se volvió imposible de ignorar. Llegaron reporteros del Daily Mirror, montaron cámaras y se quedaron a esperar en la sala. Y no pasó nada las primeras 2 horas. Pero cuando estaban por rendirse, una de las fotógrafas gritó. La cómoda de nuestro cuarto se había movido de nuevo. Y esta vez, las puertas del armario se abrieron solas. Alcanzaron a tomar fotos. Margaret y yo gritando. Yo medio levantada en la cama como si algo invisible me hubiera jalado. La imagen salió publicada al día siguiente y desde ahí ya nadie nos dio paz. Lo peor era la noche. Porque mientras de día los periodistas o la policía podían darme un respiro, de noche todo quedaba en manos de lo que sea que habitaba ahí. Recuerdo que me acurrucaba bajo la manta y sentía como las sábanas se tensaban, como si alguien invisible me las quisiera arrancar. Más de una vez me jalaron de los pies. Una noche mi mamá entró y me vio levitando unos centímetros sobre el colchón. No tengo explicación para eso. Solo recuerdo la sensación de que el aire me aplastaba desde abajo como si flotara en agua espesa. Cuando caí de golpe sobre la cama, el dolor me devolvió a la realidad. Mi mamá gritaba mi nombre y yo lloraba convencida de que no iba a despertar nunca más. Los policías volvieron en varias ocasiones, casi obligados por las quejas de los vecinos. Un oficial joven me tomó aparte y me dijo: «Mira, niña, yo no creo en estas cosas. Pero lo que vi esa noche no puedo explicarlo. Si puedes, ignóralo. Si no, reza». Me lo dijo en voz baja, como avergonzado de reconocer que no tenía respuestas. Y la presión pues también se extendió a la escuela. Los maestros empezaron a decir que yo inventaba historias, que estaba buscando atención. Algunos compañeros me miraban con miedo, otros se burlaban. Yo me sentía atrapada en mi propia casa. Había algo que no podía controlar y afuera me trataban como mentirosa. En más de una ocasión le dije a mamá que quería huir, dormir en cualquier otro lado, pero no había dinero ni para cambiar de casa, mucho menos para pagar un hotel. Mamá estaba agotada, apenas dormía. Se la pasaba rezando, fregando pisos, moviendo muebles como si eso pudiera espantar al intruso invisible. Una noche, mientras tratábamos de cenar, se escuchó un estruendo en la cocina. Corrimos y encontramos todas las sillas tiradas, como si alguien las hubiera aventado con furia. El ruido fue tan fuerte que hasta los vecinos llamaron a la policía otra vez. Esa noche, uno de los agentes juró que escuchaba un golpeteo que provenía del piso, como si alguien golpeara desde abajo, y se arrodilló y puso la oreja contra las tablas. Salió pálido. «No hay sótano», dijo, y se fue sin escribir nada en el reporte.
Los testigos estaban ahí, pero nadie nos daba soluciones. Al contrario, parecía que cada visita reforzaba la fuerza de lo que nos atormentaba, como si alimentara nuestra atención, de nuestra vergüenza. La casa ya no era un hogar, era un lugar donde todos estábamos esperando el próximo golpe, el próximo objeto a moverse, el próximo grito en la oscuridad. Y yo, apenas con 11 años, ya no podía distinguir si seguía siendo una niña o si me estaba convirtiendo en la voz de algo que quería usarme para hacerse escuchar. Y no sé en qué momento dejó de ser una cuestión de golpes y muebles moviéndose para convertirse en algo que salía de mi propia boca. Y hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, me pregunto si de verdad fui yo o si alguien más me usó como un canal. Los primeros días de septiembre llegaron unos hombres con libretas y grabadoras. Se presentaron como parte de la Society for Physical Research, gente que decía investigar fenómenos paranormales de manera seria. No eran curas ni policías, parecían más bien como profesores, pero miraban cada rincón como si esperaran que la pared les hablara. Uno de ellos se llamaba Maurice, lo recuerdo bien, tenía paciencia, preguntaba sin burlarse, como si realmente creyera que lo que nos pasaba podía ser estudiado. La primera vez que escucharon la voz fue en la sala. Estábamos todos ahí porque nadie quería estar solo en ninguna habitación. De repente sentí una presión en la garganta, como un cosquilleo áspero, y antes de que pudiera decir algo, empecé a hablar. Pero no era yo, lo sabía por el tono. Grave, áspero, como el de un hombre adulto fumador. Mi madre se persinó al instante. Mis hermanos lloraron. Yo veía sus caras y no entendía porque por dentro me sentía consciente, pero era como si mis labios se movieran sin que yo pudiera detenerlos. La voz dijo llamarse Bill. Dijo que había muerto en esa misma casa, en una silla de la esquina, por una hemorragia en la garganta. Yo no sabía nada de eso. Tenía 11 años. No inventaba esas historias. Cuando recuperé mi voz normal, lloré desconsolada, pidiendo que no me dejaran dormir sola nunca más. Los investigadores regresaron una y otra vez, pusieron micrófonos, grabaron horas de cintas con mi voz ronca hablando como aquel hombre. Un médico incluso revisó mis cuerdas vocales. Dijo que era imposible que pudiera sostener ese tono grave durante más de unos segundos sin dañarme. Y sin embargo yo lo hacía por minutos enteros, a veces hasta media hora. La prensa se enteró de las grabaciones y algunos reporteros insinuaron que estaba fingiendo, que movía la laringe a propósito. Yo me enojaba porque ni siquiera sabía cómo controlar eso. Si hubiera podido, lo habría detenido. ¿Quién quiere ser conocida como la niña que habla con voz de muerto? Lo peor era el dolor. Después de cada episodio sentía la garganta rasposa como si hubiera tragado arena y no recordaba todo lo que decía. A veces mi mamá me recordaba frases que no conocía, como mías. Insultos, amenazas, descripciones de cosas que ni sabía que existían en la casa. Una vez dijo que había escondido objetos en las paredes y al abrir una tabla suelta encontraron un viejo caramelo envuelto, duro como una piedra. Yo nunca lo había visto. La tensión creció tanto que llegaron más curiosos. No solo periodistas, también supuestos médiums, sacerdotes que decían poder ayudarnos. Algunos rezaban, otros gritaban órdenes al aire. A veces parecía que estaban más interesados en salir en los periódicos que en liberarnos de lo que fuera que habitaba ahí. Y entonces aparecieron ellos, Ed y Lorraine Warren, los investigadores estadounidenses. Habían viajado hasta Londres atraídos por el caso. Lorraine, la mujer, me miraba fijamente como si pudiera ver a través de mí.
No era una mirada de burla, sino de compasión, como si supiera que yo estaba atrapada en algo que me superaba. Ed hablaba más con mamá. Le decía que no se rindiera, que esto era real y que se necesitaba fe para enfrentarlo. Esa noche, con los Warren en la sala, la voz regresó. Sentí otra vez el cosquilleo en la garganta y delante de todos dije con tono ronco: este es mi lugar, ellos no se van. Lorraine cerró los ojos, rezando en silencio. Yo veía las caras a mi alrededor. Miedo, incredulidad, cansancio, no importaba lo que hicieran. Esa cosa hablaba a través de mí como si yo fuera un simple teléfono. Poco a poco la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un campo de batalla. No podíamos dormir tranquilos, no podíamos comer sin que algo se cayera o se moviera solo. Y yo me había convertido en la portavoz involuntaria de un muerto. Nadie podía decir si era un demonio, un espíritu o mi mente enferma, pero todos estaban de acuerdo en algo. Lo que pasaba en Green Street era real y nos estaba destrozando como familia. Si los golpes y la voz ya eran demasiado, lo que pasó después terminó de convencernos de que algo en esa casa se divertía con nuestro miedo. Ya no se trataba de escuchar o de hablar. Las cosas empezaron a volar por los aires como si fueran juguetes en manos de un niño invisible. La primera vez fue en la sala, con los periodistas del Daily Mirror todavía presentes. Uno de ellos tenía la cámara lista esperando otro movimiento de muebles. De pronto, sin previo aviso, un bloque de Lego salió disparado del suelo y golpeó directamente en la cara de un fotógrafo. El hombre se llevó la mano al ojo sangrando y juró que nadie lo había lanzado. La pieza estaba helada, como si hubiera estado en hielo. Esa fue la última vez que ese reportero fue a la casa. Dijo que no iba a arriesgarse más por una historia. No fue un caso aislado. Con frecuencia, juguetes, monedas y hasta cubiertos eran lanzados en habitaciones cerradas sin nadie cerca para moverlos. Una vez, mientras mamá intentaba servir la cena, todos los cuchillos cayeron al suelo, al mismo tiempo, alineados como si los hubieran acomodado. Ella gritó, dejó caer la olla y corrió hacia la sala con nosotros. Y lo peor vino con las noches. Más de una vez, Margaret y yo despertábamos sobresaltadas porque algo nos tiraba las sábanas al suelo. Aunque la experiencia más aterradora debo decir que la viví yo. Estaba dormida cuando sentí que algo me jalaba hacia arriba. No era como un sueño, lo recuerdo vívido, la presión en mis brazos y piernas, el estómago revuelto como cuando uno baja de golpe en una montaña rusa. Abrí los ojos y me vi flotando a medio metro de la cama, con Margaret gritándome. Un flash me cegó. Uno de los reporteros que había vuelto esa noche logró tomarme una foto en pleno aire. Años después, esa imagen se publicaría en todos los periódicos como prueba del poltergeist de Enfield. Para muchos era montaje, para mí fue la peor experiencia de mi vida. Sentí como si alguien invisible me sostuviera y me soltara de golpe. Caí en el colchón con tanta fuerza que los resortes se hundieron y me dejaron un moretón en la espalda. Los investigadores discutían sin parar. Algunos decían que era imposible que una niña pudiera simular eso. Otros insinuaban que lo hacía yo mismo para llamar la atención. Pero ¿cómo podía yo mover muebles pesados? ¿Cómo podría lanzar objetos desde el otro lado de la habitación si estaba sentada? ¿Cómo podría flotar en el aire sin ayuda de nadie? Lo que más me dolía era la incredulidad. Cuando la voz hablaba a través de mí, al menos todos lo escuchaban. Pero con las levitaciones y los objetos lanzados, siempre había alguien que dudaba. Seguro alguien escondió un hilo, decían. Seguro la niña brincó. Pero yo sabía que no eran juegos, no era un truco. Era algo que me usaba como marioneta y yo no podía hacer nada para detenerlo. En una ocasión la cama entera se levantó unos centímetros y se deslizó contra la pared. Mi madre estaba presente.
La vi caer de rodillas, llorando, rezando en voz baja. Era la primera vez que la vi derrotada. Sin poder protegernos. Eso me partió más que cualquier golpe o caída. Con cada nuevo episodio, la casa se volvía más peligrosa. Ya no podíamos quedarnos tranquilos en ningún lugar. Si nos sentábamos en la mesa, los platos temblaban. Si nos acostábamos, las sábanas se movían. Si tratábamos de rezar, los golpes interrumpían con más fuerza, como burlándose. Y aunque había cámaras, micrófonos y testigos, nada de eso servía para frenar lo que estaba ocurriendo. Al contrario, parecía que mientras más gente venía a observar, más violento se ponía todo. Como si esa cosa se alimentara de nuestra desesperación y del miedo de los demás. No sabía qué era peor, que los fenómenos siguieran o que la gente siguiera viéndome como el centro de todo. Era como estar atrapada en un circo donde yo era la atracción principal y no había escapatoria. Cuando todo esto llevaba ya varios meses, lo que más dolía no eran los golpes ni los objetos volando. Era lo que nos estaba haciendo como familia, el poltergeist o lo que fuera. No solo jugaba con muebles, nos estaba destrozando por dentro. Mi madre parecía envejecer cada semana, apenas dormía, cuando lo hacía se despertaba con cualquier ruido. Su cabello empezó a llenarse de canas más rápido, las ojeras le colgaban como si hubiera llorado todas las noches. Era una mujer fuerte, acostumbrada a sacar adelante a 4 hijos sola, pero la vi quebrarse tantas veces que me convencí de que ya no había adulto que pudiera protegernos. Mis hermanos también se fueron apagando. Margaret, que era mayor que yo, empezó a resentirme. Me miraba como si yo fuera la culpable, como si todo girara alrededor de mí. Y la verdad es que así parecía. Los investigadores, los curiosos, los periodistas, todos venían a hablar conmigo, a preguntarme, a observarme. Yo era la que hablaba con la voz, la que flotaba en el aire. No podía culparla por odiarme en silencio. Los más pequeños tuvieron terrores nocturnos. Mi hermano Billy mojaba la cama casi a diario. Y Johnny se tapaba los oídos porque decía que los golpes en las paredes lo hacían sentir que le estallaba la cabeza. Ellos no podían fingir ni actuar, ellos eran niños asustados. Nada más. En la escuela ya no éramos bienvenidos. Algunos maestros le pedían a mamá que nos cambiara porque decían que el escándalo mediático distraía a los demás. Los compañeros se burlaban de mí y me llamaban la niña del demonio. Yo dejé de ir algunos días porque no soportaba las miradas. A esa edad lo único que quiere ser normal. Lo único que quiere ser es normal y yo era lo que menos era. Y el dinero era otro problema. Mudarnos, imposible. No había dónde ir. Si mamá apenas le alcanzaba para pagar la renta de esa maldita casa. Y aunque hubiera tenido el dinero, ¿quién iba a aceptar recibirnos con la fama que ya teníamos? Éramos los Hodgson del poltergeist. Nadie quería esa carga en su vecindario. Dentro de la casa la tensión insoportable, momentos de calma que duraban poco. Podíamos estar desayunando en silencio y de pronto un plato se deslizaba, una puerta se azotaba o se escuchaba la respiración grave en medio de la sala. Nadie lo decía, pero todos estábamos siempre esperando el siguiente estallido. Mamá trató de aferrarse a la fe, colgó crucifijos en las habitaciones, puso agua bendita que un sacerdote le dio. Rezaba todas las noches en voz alta. Pero parecía que entre más se rezaba, más fuertes se hacían los golpes. Como si se burlaran de nosotros. Cuando le pedíamos que nos sacara de ahí, solo podía decir, pues es que no hay a dónde ir, mis amores, aguanten un poco más. Yo misma empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Dormía pocas horas, siempre interrumpidas por pesadillas o la sensación de que alguien me observaba desde el rincón del cuarto. Cuando lograba cerrar los ojos veía figuras obscuras, hombres viejos que murmuraban, cosas que no entendía.
Una vez desperté y encontré la palabra muere garabateada en un papel dentro de mi cuaderno. Juro que no lo había escrito yo. Mi casa ya era una prisión psicológica. Nadie quería visitarnos ya, salvo los investigadores que parecían más interesados en sus notas que en nuestra salud. Y aunque a veces nos defendían de los periódicos, nunca podían quedarse toda la noche. Cuando ellos se iban, volvíamos a estar solas, con lo invisible. Mamá se quebró un día frente a mí. Recuerdo que estábamos en la cocina lavando los platos. Me miró y dijo: si pudiera te mandaría lejos. No porque no te quiera, sino porque sé que todo se centra en ti. Pero no tengo a dónde mandarte. Su voz sonó rota, como susurro de derrota. Sentí que me atravesaban un cuchillo. No era odio, era desesperación. Dejé de ser niña, ya no jugaba, ya no reía, no soñaba con nada. Esperaba que la noche no trajera más voces ni más caídas. La gente pensaba que inventábamos las cosas para llamar la atención, pero si alguien hubiera visto el rostro de mi madre, sabría que aquello no era un juego. Desgaste diario, lento, como si la casa nos chupara la vida. No sé cómo seguimos en pie. Lo único que nos mantenía unidos era el miedo compartido. Porque si nos soltábamos, si uno de nosotros se rendía, sentíamos que esa cosa iba a ganar. En medio de todo, yo no podía quitarme de la cabeza la idea que eso me perseguía incluso en los sueños. Si me estaba usando a mí para hablar, en algún momento iba a usarme para algo más. Y si me preguntas cuál fue el final de todo aquello, tendría que confesarte que no hubo un final claro. No hubo un día en que todo se detuvo. Fue más bien un desgaste lento, como cuando una tormenta se va apagando pero deja el suelo encharcado durante semanas. Investigadores que seguían yendo y viniendo. Maurice Gross de la Society for Physical Research se convirtió casi en parte de la familia. Pasaban noches enteras en la sala anotando cada golpe. Tenía la paciencia de un padre y la mirada de alguien que no podía dar explicaciones, pero se negaba a ignorarnos. Con él me sentía un poco menos sola, porque al menos alguien estaba convencido de lo que pasaba era real. Y pues los Warren. Recuerdo bien de su visita, no se quedaron mucho tiempo, pero su presencia fue distinta. Lorraine me miraba como si pudiera mirar a través de mí y eso me incomodaba. Me decía que yo era sensible, que ciertas personas nacen con una puerta abierta que atrae a estas fuerzas. Etsy hablaba más con mamá diciéndole de la presencia demoníaca en la casa. Que la única defensa que teníamos era la fe. Y muchos los criticaron después diciendo que buscaban fama. Yo no sé qué buscaban, solo sé que cuando estuvieron ahí sentí que por primera vez alguien le puso nombre a lo que nos estaba destrozando. Mientras las voces y los movimientos continuaban, no siempre violentos, pero estaban ahí. Había noches tranquilas, seguidas de otras en que los golpes nos hacían brincar de la cama. Los escépticos también vinieron. Algunos decían que yo fingía, que era una niña hábil, inventando voces y trucos. Otros aseguraban que los investigadores nos alentaban a exagerar. Y yo mismo admito que a veces jugábamos con la situación moviendo algo cuando nadie miraba, porque nos daba poder sobre un caos que no entendíamos. Pero lo que la gente no sabe es que esos juegos eran una mínima parte. La mayoría de las veces lo que sucedía estaba fuera de nuestro control. El caso duró alrededor de unos 18 meses. 18 meses de noches sin sueño, de burlas en la escuela, de vecinos evitándonos, de mamá envejeciendo frente a mis ojos. Después, poco a poco, las manifestaciones fueron disminuyendo. No desaparecieron de golpe, sino que se hicieron más esporádicas, menos intensas, como si esa presencia hubiera perdido interés. Cuando por fin volvió la calma, lo único que nos quedó fue la duda. ¿Había sido un espíritu? ¿Un demonio? ¿Una proyección de nuestra miseria, de nuestra rabia contenida? Maurice se inclinaba por lo paranormal. Los Warren estaban seguros de que era demoníaco. Los escépticos decían que fue un fraude. ¿Y nosotros? Los que lo vivimos,
Solo sabíamos que fue real porque lo sentimos en la piel, en los huesos, en cada noche interminable. Años después, cuando ya era adulta, me entrevistaron varias veces. Siempre me preguntaban lo mismo. ¿Todo fue verdad? Yo siempre respondí igual. Algunas veces exageramos, sí, pero la mayor parte de lo que ocurrió fue auténtico. Lo que me marcó para siempre fue esa sensación de ser usada como un canal, de hablar con una voz que no era mía. Esa memoria no se borra. La gente quiere un final claro. Una bendición que lo borró todo, un exorcismo que cerró la puerta, pero no hubo tal cosa. Lo que nos pasó quedó flotando en la memoria colectiva, en los periódicos, en las grabaciones de voz, en las fotos de mí levitando. Y sobre todo quedó en mí. Porque aunque los fenómenos se apagaron, todavía hoy cuando me despierto de madrugada y escucho un golpe en la pared, siento el mismo miedo de aquella niña de 11 años. No sé si fue un espíritu llamado Bill, un demonio o algo que jamás entenderemos. Lo único que sé es que nunca nos dejó del todo y que de alguna manera seguirá conmigo hasta el último día. Te podría decir que todo terminó, que la casa se vació de ruidos y que al salir de Green Street dejamos atrás al poltergeist, pero no sería verdad. Lo cierto es que nunca hubo un final. Con el tiempo los golpes se hicieron menos frecuentes, voces que se callaron, objetos que dejaron de volar. Y sí, para los escépticos fuimos un fraude, un circo mediático. Para los creyentes fuimos una prueba de que lo sobrenatural existe. Para nosotros fuimos solo una familia atrapada en algo que no entendía y que la mayoría del mundo jamás nos perdonó. Lo que más me asusta no es lo que pasó entonces, es pensar que si pudo pasar una vez puede volver a pasar en cualquier casa, en cualquier familia, quizá en la tuya, cuando apagues la luz y escuches el primer golpe en la pared.